Hola, bienvenida a YouScience y continuamos resolviendo integrales donde debemos de aplicar la regla generalizada de la potencia. Pero en esta ocasión, estas funciones complejas van a contener a funciones trigonométricas, como son la función seno y la función coseno. Sin embargo, antes de empezar a resolver los ejercicios, debemos de tener en consideración las siguientes reglas de integración directa, donde la integral del seno de x nos da menos coseno de x más c, y la integral del coseno de x nos da el seno de x más c. Ahora, lo que estaba dentro del paréntesis de las funciones trigonométricas que acabamos de integrar es exclusivamente x, y cuando esto sea así, entonces podemos utilizar dichas reglas de integración directa. Pero, cuando lo que está dentro del paréntesis no sea exclusivamente x, entonces debemos de aplicar la regla generalizada de la potencia en funciones trigonométricas, como veremos a continuación. Sin más que decir, empecemos. Para utilizar la regla generalizada de la potencia en funciones trigonométricas, simplemente debemos hacer un cambio de variable. En esta ocasión, si nosotros queremos integrar el seno de una función que no sea x, por eso realizamos un cambio de variable que es u y de u respectivamente, entonces nuestro resultado será menos coseno de u más c. Y de manera similar, para la integral del coseno de u por du es igual al seno de u más c. Estas dos reglas de funciones trigonométricas, donde la función que está dentro del paréntesis no es x sino otra, son las que vamos a estar trabajando en estos ejercicios. El inciso A nos dice la integral de x coseno de 3x al cuadrado por dx. Si nosotros nos damos cuenta, lo que está englobado o agrupado dentro del paréntesis de la función trigonométrica es 3x cuadrada y no solamente x. Ya entonces esto tendría que ser mi cambio de variable u, y por lo tanto u sería igual a 3x cuadrada. Después de hacer el cambio de variable, aprendimos que teníamos que derivar u con respecto a la función que queremos integrar, es decir, con x. Y la derivada de 3x cuadrada, pues recordemos que bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces 2 menos 1 nos queda 1, pero no lo vamos a escribir porque queda, digámoslo así, sobreespecificado. Y simplemente multiplicamos aquí y esto nos queda como que du derivado con respecto a x es igual a 6x. Ahora, yo tengo que hacer que lo que me sobra después de hacer este cambio de variable sin tomar en consideración a la función trigonométrica se asemeje a otro cambio de variable después de derivar, lo que acabamos de señalar con color verde. Y me doy cuenta que esta parte de aquí puede asemejarse en lo que acaba de señalar de color verde. Simplemente hay que despejar algunas cosas. Entonces me va a quedar como du es igual a 6x por dx. Y me doy cuenta que ya apareció esta x y esta dx. Lo único que no me interesa del lado derecho sería este 6. Y lo podemos arreglar fácilmente, dividiéndolo del otro lado. Entonces ya tengo mi otro cambio de variable, x por dx, ¿bien? Que es igual a du entre 6. Realizamos los cambios de variable
Y recuerden que la función trigonométrica no le hicimos nada, ahí se mantiene. Entonces va a ser el coseno, y en vez de escribir 3x cuadrada, que es lo que está en color amarillo, es donde hicimos el cambio de variable u, y nos queda simplemente como el coseno de u. Y en vez de escribir x y de x, con este cambio de variable que tenemos aquí, vamos a aplicar du entre 6. Recordando que podemos retirar de la integral las constantes, entonces este 6 que esté en el denominador lo podemos retirar como un sexto. Y nos queda entonces simplemente la integral del coseno de u por du. Y esto ya lo teníamos en una de nuestras reglas generalizadas de la potencia para funciones trigonométricas, que es la que tenemos aquí. Y la integral del coseno de u por du es el seno de u. Entonces esto me va a quedar un sexto, que es este sexto que habíamos retirado. Y el resultado de la integral va a ser el seno de u más c. Ahora multiplico ese un sexto por cada uno de los términos que quedaron dentro del corchete y tengo la siguiente expresión: un sexto del seno de u más c. Lo único que me falta es que en el problema original no aparecía ninguna u. Yo hice ese cambio de variable para poder resolver el ejercicio. Entonces, regresando el cambio de variable, donde u era esto que habíamos declarado aquí, 3x cuadrado. Entonces mi resultado final ahora sí va a ser un sexto del seno de 3x cuadrada más c. Este sería mi resultado final. Para el inciso B vamos a proceder de manera similar. Aquí podemos empezar retirando la constante, simplemente para simplificar la integral y ver qué podemos hacer. Entonces esto me va a quedar como un quinto de la integral que me queda, nada más esto, x cuadrada del seno de x cúbica por dx. De entrada podemos ver que lo que está dentro del paréntesis de la función seno no es x, sino x al cubo. Por lo tanto, este va a ser mi cambio de variable, x al cubo. Y cuando yo lo derive con respecto a x, me va a quedar 3x cuadrada. Y lo que me sobra dentro de la integral que no involucra la función trigonométrica es x cuadrada por dx. Entonces tengo que hacer un cambio o un ajuste, mejor dicho, en esta expresión matemática que me deje nada más del lado derecho x cuadrada y dx. Entonces vamos a empezar pasando, multiplicando ese dx, y me doy cuenta que lo único que no me interesa del lado derecho es este 3. Por lo tanto, lo paso dividiendo. Va a quedar que du entre 3 es igual a x cuadrada por dx, mi otro cambio de variable, que aquí ya está. Entonces simplemente realizamos los cambios de variable. Recordemos que ese un quinto está fuera de la integral y escribimos el seno, porque aquí no hemos hecho nada, mantenemos la función trigonométrica, y lo que está en el paréntesis de color amarillo, pues nosotros le llamamos un cambio de variable u, y todo lo que está en color azul, en vez de escribirlo, lo vamos a escribir como du entre 3. En esta ocasión, este 3 que está en el denominador lo puedo retirar de la integral.
Y entonces me va a quedar como 1/5 por 1/3 de la integral del seno de u por du. Multiplicamos las fracciones que están fuera de la integral, que se multiplican lineal, 1 por 1, pues nos da 1, y 5 por 3 nos da 15. Y el resultado de la integral del seno de u por du, dijimos que era menos coseno de u más c. Multiplico el 1/15 por cada uno de los términos del corchete y esto me queda como menos 1/15 del coseno de u más c. ¿Qué me falta? Regresar el cambio de variable. ¿Y cuál era mi cambio de variable? Pues dijimos que u era x cúbica. Entonces ahora sí, mi resultado final va a ser menos 15 por el coseno, y en vez de escribir u, es x cúbica más c. Y ahora este sí es mi resultado final. Para el inciso C, tenemos un caso interesante. La forma en la que está escrita esta parte, donde el 8 o la potencia 8 parece pertenecerle únicamente al seno de x, nos podría dificultar la manera de resolverlo. Pero lo que podemos hacer aquí es que lo escribimos de la siguiente manera. El seno de x elevado a la octava potencia por el coseno de x t de x. Esto que acabamos de hacer es de suma importancia cuando queramos resolver ejercicios que se expresen de manera similar como este caso. Y entonces yo ya puedo hacer un cambio de variable. Nada más que es un poco complejo porque aquí tengo una función seno y una función coseno. ¿Quién sería mi cambio de variable? Pues me doy cuenta que el seno de x está elevado a una potencia. Regla generalizada de la potencia. Entonces me conviene hacer a seno de x mi cambio de variable. Si yo derivo al seno de x con respecto a x, pues ya sabemos que nos da coseno de x. Y voy a tratar de hacer un cambio de variable que nada más contenga al coseno de x por dx. Entonces este dx pasaría del otro lado multiplicando. Por lo tanto me queda como du es igual al coseno de x por dx. Y ya puedo realizar mis cambios de variable. Por cuestiones de espacio en que resolvimos el ejercicio anterior, pues vamos a mover esto aquí y sustituimos entonces. Esto nos va a quedar como la integral. En vez de escribir seno de x, que voy a escribir u, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar como u a la 8. Y en vez de escribir coseno de x por dx, voy a escribir du, que ese era mi otro cambio de variable importante que vamos realizando a lo largo de todos los ejercicios. Y me doy cuenta que aquí puedo aplicar directamente la regla de la potencia, el cual nos decía que mantenemos la base y a su potencia le sumamos la unidad. Entonces 8 más 1 nos queda 9, dividido entre 9, entre lo que obtenemos de la potencia más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. ¿Y quién fue mi cambio de variable de u? Porque eso nosotros lo establecimos al momento de empezar el ejercicio. Que u
es igual al seno de x. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser el seno de x elevado a la 9ª potencia entre 9 más c. O también lo podemos escribir como nos los dio el problema original, utilizando esa simbología. Es decir, el seno elevado a la 9ª potencia de x entre 9 más c. Cualquiera de estas dos formas de expresar el resultado es más que correcto. Para nuestro ejercicio del inciso D, pues tenemos algo similar. Aquí tenemos 1 más coseno de x que está elevado a la 4ª potencia. Entonces, como vemos que esta es la función que está elevado a una potencia, pues nos conviene hacer el cambio de variable respectivo. Para esta función, sea u1 más coseno de x, y ahora lo derivamos con respecto a x, la derivada de 1 es 0, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces voy a borrar este 0, porque no tiene caso que lo escribamos, y simplemente obtenemos menos seno de x. Yo ya tengo el cambio de variable importante, que es u, pero ahora tengo que hacer que lo que me queda dentro de la integral pues sea otro cambio de variable que se obtenga por la derivada de u. Y entonces este dx me conviene pasarlo del otro lado multiplicando. Y esto me queda como, vamos a escribirlo aquí abajo, du es igual al menos seno de x por dx. Pero yo solo tengo seno de x por dx. Este signo negativo que quedó aquí no es de mi interés, entonces lo paso del otro lado y menos du es igual al seno de x por dx. Y aquí ya tengo mi otro cambio de variable que me interesaba. Sustituimos en la integral los cambios de variable. Esto me va a quedar como la integral. Vamos a escribir primero de amarillo. En vez de escribir 1 más coseno de x, voy a escribir u elevado a la 4ª potencia. Y en vez de escribir seno de x por dx, ¿qué vamos a escribir? Menos du. ¿Qué podemos hacer? Pues retirar este signo negativo. Por lo tanto, tenemos la integral negativa, o el menos de la integral, para no malentenderse, de u a la 4ª por du. Y vemos que podemos aplicar la regla de la potencia de manera directa. Entonces esto nos va a quedar como menos du 4 más 1, 5, entre 5 más c. Y simplemente regresamos el cambio de variable. Donde u era 1 más coseno de x. Entonces mi respuesta final va a ser menos 1 más coseno de x elevado a la 5ª potencia, y todo eso dividido entre 5 más c. Y ahora sí, esta es mi respuesta final. Y ya para finalizar, un ejercicio adicional para recapitular el objetivo del video. En este caso me doy cuenta que yo puedo retirar al 6 de la integral. Vamos a sacar todas las constantes. Entonces esto me va a quedar como 6 de la integral del seno de 3x menos 6 por dx. Entonces lo que tengo que hacer mi cambio de variable es lo que me quedó en el paréntesis, porque este ya es una función diferente a x. Entonces u va a ser igual a 3x menos 6. Cuando yo derive u con respecto a x, esto simplemente me va a quedar como 3.
porque la derivada de menos 6 va a ser 0. Recordemos que la derivada de cualquier número o constante es 0. Y por lo tanto, lo único que me queda en la integral sin tomar en consideración la función trigonométrica, pues simplemente es de x. Por lo tanto, voy a tratar de que lo que obtuve aquí se asemeje a dx. Entonces va a quedar du es igual a 3 de dx. Y veo que este 3 no me interesa del lado derecho. Entonces lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces du entre 3 es igual a dx. Por lo tanto, ya tengo mi otro cambio de variable de interés. Si yo sustituyo en la integral, me va a quedar 6 de la integral. Como la función trigonométrica no le englobamos en ningún cambio de variable, pues la vuelvo a escribir, el seno. Pero lo que está en el paréntesis, yo sí lo declaré como un cambio de variable, es decir, la u. Y en vez de escribir dx, que vamos a escribir du entre 3. Antes de resolver la integral, pues vamos a retirar este 3 que esté en forma de un denominador. Y por lo tanto tengo 6 entre 3 de la integral del seno de u por du. Me doy cuenta que puedo simplificar 6 entre 3 y me queda 2. Y el resultado de la integral del seno de u por du, dijimos que era menos coseno de u más c. Multiplicando este 2 por cada uno de los factores que están dentro del corchete, pues me queda menos 2 por el coseno de u más c. Pero la u no formaba parte de mi problema original. Fue un cambio de variable que yo utilicé para poder resolver el ejercicio. Entonces regresamos el cambio de variable, donde u era 3x menos 6, que fue lo que declaramos al inicio de este problema. Por lo tanto, mi resultado final va a ser menos 2 del coseno, y en vez de escribir u, regreso el cambio de variable más c. Y esta sería mi respuesta final. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.